proceso electoral. Así es, en Colombia se estaría fraguando un fraude en las presidenciales, según lo está denunciando el presidente del Senado colombiano, al quien tenemos en línea, y queremos saber qué está ocurriendo en este órgano electoral que puede cambiar el destino de Colombia. Juan Diego Gómez está con nosotros, él es presidente del Senado de Colombia y nos atiende desde la capital, Bogotá. Bienvenido al programa, muchas gracias por atendernos, ¿cómo está? Yo le un saludo muy especial a usted, a todo el equipo de trabajo, a todos los oyentes de Actualidad Radio. Sí, realmente en este momento hay una gran conmoción en Colombia por lo que podría ser el fraude más grande en la historia del país en materia electoral. Hace pocos días, en las elecciones presidenciales, algunos partidos empezaron a anunciar un posible fraude en su contra, lo cual coincidió con una serie de situaciones como un viaje a la ciudad de Madrid, España, en el tiempo que coincidió con el candidato Gustavo Petro del Pacto Histórico y en esos mismos días el registrador nacional del Estado Civil. Luego de todo este asunto, se dijo por parte de este movimiento que habían creado una registraduría paralela, precisamente para evitar cualquier fraude que pudiera haber, pero curiosamente, entre el momento en que termina el preconteo electoral, que en Colombia se hace manual, y el momento en que se hace el escrutinio, cuando ya se hace la transmisión de los datos y todo este asunto, aparecieron casi 642.000 votos que curiosamente se fueron un 82% directo al pacto histórico y un 18% a los demás partidos en distintas localidades, en distintas regiones del país. Esto pues ha tenido muchas connotaciones, ya hemos interpuesto una acción popular, una denuncia penal, una denuncia disciplinaria, le hemos pedido a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría, que actúe en estos casos. Hemos planteado también una acción de tutela donde se ha solicitado la separación del cargo del registrador, la suspensión del mismo y que se busque de una manera adecuada intervenir los software que se han estado utilizando por parte de la compañía Indra, por parte de la compañía Disproel, que han estado alrededor de este asunto y que nos ayuden a clarificar por qué existe esa diferencia electoral y cómo ya algunas entidades de carácter técnico han demostrado que hay un fraude, que hay intervención a través de los algoritmos y de la decodificación de los códigos binarios de estos software, de estos programas que están encargados del conteo de los votos. ¿De dónde provienen estas máquinas? ¿Son máquinas de una empresa colombiana? ¿Qué se sabe sobre el origen de este software que se está utilizando? Pues estas advertencias se empezaron a hacer desde hace aproximadamente 2 años. Al parecer tiene que ver con los mismos software que se utilizaron en las elecciones de los Estados Unidos, en las últimas elecciones, que se han utilizado en Venezuela y también los que se han utilizado en Rusia. ¿Es el mismo software de Venezuela? Disculpe, ¿es el mismo software de Venezuela? Sí, así es. Sí, es el mismo software que se utiliza en Venezuela y el que se utilizó la vez anterior en los Estados Unidos, la vez el pasada dominio. cuando el presidente es el mismo Trump software que se utilizó en las elecciones sí, acá, la última elección que se realizó. ¿Cómo no? Ah, mire qué bien. ¿Cómo no? Bueno, ya sabemos entonces de qué estamos hablando. Ahora, ¿esta es la primera vez que se ha utilizado, señor Gómez, es la primera vez que se ha utilizado en Colombia este software o en las pasadas elecciones también se utilizaba? No, históricamente se han venido utilizando distintos programas, pero esta es la primera vez que el registrador unifica todos los contratos y los lleva a un solo proveedor, que es el que permite integrar las mesas de votación, los jurados de votación, los testigos electorales, todos los componentes de esa elección. Un contrato gigantesco, un contrato de 1.4 billones de pesos. ¿Quién trajo este software a Colombia, señor Gómez? La respuesta que ellos han dado es que el software, una parte del software lo trajo la compañía Disproel y el otro software lo trajo la compañía Indra. Sí, pero hay algo que realmente yo lo vengo... Y quiero para que la gente, para que la gente procese de lo que estamos hablando, disculpa la interrupción, pero para que no se me vaya la idea. Esta compañía que por primera vez se está utilizando en Colombia benefició con 600.000 votos al candidato presidencial de izquierda, Gustavo Petro, y lo dejo ahí. Sí, pero aquí el problema no es la compañía, ni es el software, ni es Petro. Aquí el problema es que el aparato electoral de un país normal lo opera
el poder ejecutivo. El gobierno de España opera su sistema de elecciones y el de Chile el suyo y el de Perú el suyo. Entonces, Petro podrá querer hacer fraude y todo lo demás, pero si el gobierno actual de Colombia, que es el que entiendo yo, corre con las elecciones y tiene la responsabilidad de cuando va a contratar un software privado, estudiarlo, buscar referencias, igual que cuando cualquiera de nosotros va a comprar un teléfono celular o una computadora o una película o un libro, pues buscamos referencias de si vale la pena o no y vemos las personas que lo han usado anteriormente si están contentas o están descontentas, digo yo, así como funciona hoy en día la parte tecnológica. Entonces, ¿cómo se puede explicar, senador, que el gobierno de Colombia se haya dejado pasar gato por liebre, a menos que alguien dentro del gobierno de Colombia esté en contubernio con todo esto? Pues mire, el gobierno de Colombia es el encargado de financiar las elecciones, tanto las presidenciales como las regionales y las del Congreso. Pero el órgano electoral en Colombia es un órgano independiente. El registrador nacional del Estado Civil lo eligen los presidentes de las Cortes en Colombia, el presidente de la Corte Constitucional, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y el presidente del Consejo. O sea, no responde a la presidencia ni al gobierno ejecutivo. No responde al Ejecutivo. Lo tiene que financiar el Ejecutivo, pero es un órgano independiente. Y en este caso se habla de que, al parecer, el Registrador Nacional del Estado Civil ha hecho acuerdos con miembros del Pacto Histórico para buscar beneficios. Y todo lo que hemos encontrado cuando se ha ido a buscar el software, cuando se han ido a encontrar las irregularidades, son elementos que benefician al Pacto Histórico. De manera que, pues, lo que hemos alertado es, no vamos a hablar de la persona del registrador, hablemos de las herramientas que se tienen electorales. Ya se ordenó el contrato de una auditoría forense para revisar cada uno de sus componentes y cada uno de los pasos electorales en este caso, pero también las autoridades competentes están tratando de infiltrar la registraduría para identificar cualquier posible irregularidad al interior y que, al parecer, por los informes técnicos que tenemos, auditorías serias, contratadas con equipos de ingenieros, programadores, gente muy avesada en estos temas, muy experta, pues hemos encontrado que hay ya patrones sobre las irregularidades, es decir, cómo se han incrementado los votos en un 82% a favor del pacto histórico y en un 18% para muchos partidos, con unos patrones en los que en zonas aisladas duplican la votación. Ya existen patrones, ya hay ¿Se sabe si el Consejo Nacional, allá se llama Consejo Nacional Electoral? ¿La entidad como tal de elecciones? El Consejo Nacional Electoral es el órgano que toma las decisiones después del registrador. En estos momentos hay una situación allí al interior del Consejo Electoral. Estamos trabajando de la mano de ellos buscando que ordenen todos estos mecanismos, pero al parecer la misma auditoría la quiere contratar el registrador. Entonces, hoy, desde el Congreso de la República, lo que estamos proponiendo es que exista una comisión accidental que le haga seguimiento al proceso electoral del 13 de marzo, al proceso electoral presidencial el próximo 29 de mayo y luego el 18 de junio, y también que le hagamos seguimiento a esa auditoría, porque si la termina contratando el registrador en un contrato de yo con yo, pues no va a pasar absolutamente nada. Absolutamente. Si usted tiene un individuo o un grupo de individuos en ese organismo que, por lo que usted nos está diciendo, ya están de cierta manera parcializados con que un grupo político gane la elección. Si esas personas tienen la autoridad del organismo, tienen el control del software y encima de eso quieren ellos ser los propios investigadores de su propia ejecutoria, bueno, eso me hace recordar un mago que en un crucero que yo tomé con mi esposa hace algunos años venía a hacerme el truco a la propia mesa. Me pasé 7 días tratando de descubrir el truco y no pude, porque el mago tenía las barajas marcadas y era el especialista. Yo simplemente me quedaba cada vez que hacía el truco y decía, pero ¿cómo es posible? Porque él era todo lo hacía él. En este caso, si la investigación la hace el propio individuo del cual hay sospechas de que puede querer afectar el resultado de la elección, pues entonces todos estamos fritos. Digo todos porque aunque yo no soy colombiano, quiero que en Colombia haya un proceso totalmente auténtico y transparente electoral. Es correcto, en eso estamos precisamente buscando todo ese asunto. Esta tarde, en este momento, mientras estamos en la entrevista, estamos asistiendo a una audiencia pública del Tribunal Superior de Cundinamarca para definir una medida cautelar que se solicitó, como fue la suspensión del Registrador Nacional del Estado Civil, y estamos hasta ahora presentes, conectados en otra audiencia
en este propósito, y esta tarde vamos a salir en una rueda de prensa para presentar las nuevas irregularidades que hemos obtenido con herramientas técnicas para que las autoridades las verifiquen y poder avanzar muy rápidamente en demostrar ese fraude que quieren hacer en Colombia. Señor Gómez, le voy a dar un consejo humildemente de una venezolana que ya pasó por todo esto y está viendo la película corriendo por segunda vez. Y me llamarán exagerada, loca, obsesionada con el comunismo, con el socialismo, pero bueno, ya yo he pasado esta película ya varias veces. Yo le recomiendo que averigüen si la persona encargada o la entidad o la organización, quien sea que haya escogido a esta compañía que está directamente relacionada con el software que se ha utilizado en Colombia, en Venezuela, y que se utilizó aquí en las pasadas elecciones, las últimas elecciones aquí que tuvimos, que han dado mucho de qué hablar y que se habló de irregularidades y se habló de fraude, yo les sugiero que ustedes investiguen si el nombre de Tibisay Lucena, y yo me imagino que usted sabe quién es Tibisay Lucena, anótelo ahí, Tibisay Lucena. Sí, claro que sí. Lo tenemos en Zoom y por eso sé que le está anotando el nombre. Tibisay Lucena ha sido el artífice en Venezuela del fraude desde la época del referendo revocatorio 2004, el cual yo estuve allí, donde Hugo Chávez se da cuenta que no tiene la mayoría e invirtieron el resultado en cuestión de horas. Nosotros teníamos la oposición tenía un 50, ahora se me olvidan los nombres, creo que es 50.25, el chavismo tenía un número inferior y ellos invirtieron la cifra. El artífice de todo esto se llama Tibisay Lucena. Y Tibisay Lucena se ha convertido en una persona muy acaudalada precisamente con este tipo de trabajo. Es una persona, usted puede investigar de ella y de ella se puede decir muchísimo. A mí no me cabe la menor duda de que esta señora es una especie de consultora, ¿no? De cómo realizar estos procedimientos y cómo ser exitosa. Puedo estar equivocada profundamente, pero también le recomiendo que mire un documental que se llama 2000 Mulas, que acaba de salir, está en inglés, se llama 2000 Mules, lo puede buscar en 2000 Mules, así se escribe en inglés.com, Okay. Y vaya a ver si sabe inglés lo puede ver así. Pero esto habla de los procesos fraudulentos aquí en los Estados Unidos, pero busca el nombre de Tibisay Lucena y yo, no sé, me huelo que Tibisay Lucena puede estar conectada con el señor Petro, con la gente de izquierda de Colombia, porque el señor Petro ha esperado mucho tiempo para llegar al puesto donde él está actualmente. Y él goza con una popularidad del pueblo, de un pueblo que no conoce obviamente lo que ocurrió en Venezuela, pero él no va a perder esta oportunidad para ganar en Colombia y él va a hacer todo lo que está a su alcance y me refiero a la izquierda, pero bueno, él es la cabeza de toda esa izquierda. Este señor fue maestro de Hugo Chávez y esto lo digo precisamente porque tengo un profundo amor por Colombia, no quiero que pasen lo mismo de Venezuela, pero aparte de que hay un pueblo significativo en porcentaje que va a votar por él, el fraude es el arma perfecta y favorita de todos estos izquierdosos y no quiero que le pase lo mismo que en Colombia. Yo tengo familia en Colombia y yo quiero que la democracia prevalezca en Colombia. Así que tome nota de esos datos y usted realice las investigaciones y me echará un cuento. Si surge algo de lo que yo le acabo de decir, pues nos deja saber a través de producción y le deseamos lo mejor, pero no... El proceso electoral tiene que estar vigilado desde principio a fin. No pueden abandonar los centros de votación, no pueden abandonar los colegios electorales. En Venezuela, en numerosas elecciones, a las 7 de la noche había un apagón y cambiaban números, aumentaban cifras y así es como el chavismo ha permanecido en el poder por tantos años. ¿Perdimos la comunicación? Creo que sí. Pero la perdimos ahorita mismo porque bajé la mirada y estaba. Pero bueno, yo creo que él me entendió y anotó allí. Yo a estas alturas, es que yo te digo unas cosas, yo hago las preguntas y digo, no, yo debo estar equivocada porque yo no me puedo imaginar que alguien va a contratar a una compañía directamente relacionada con el proceso electoral de Venezuela. Pero ahí van y caen, todos caen en la misma trampa. O sea, aquí no se podía hablar que Dominion estaba conectada con el sistema, o sea, el mismo software que se utilizó en Venezuela. ¿Cómo yo no voy a dudar de un software que fue utilizado en un lugar donde el chavismo ha estado en el poder 20 y pico de años?
Pero aquí Y testificaron. después dicen que yo soy exagerada. Aquí testificaron bajo juramento especialistas en este tipo de software diciendo que este programa tiene una puerta trasera que le permite a una persona que conozca cómo entrar por esa puerta trasera manipular